Muy bien, nos encontramos aquí juntos para compartir desde este espacio, este tiempo que el Señor nos permite pasar juntos. Desde Cristo nuestra fortaleza entendíamos que era necesario quedarnos en casa, entendíamos que era necesario pasar un tiempo de prevención, de precaución por lo que viene pasando en nuestro país. Así que nos alegra tenerte allí, la verdad que nos extrañamos en este lugar, pero entendemos que era necesario hacerlo así. Así que los hermanos de nuestra congregación les enviamos un abrazo enorme desde aquí, y a los que nos acompañan desde los distintos lugares de Argentina y de América Latina, y por qué no, de algún otro continente, gracias por acompañarnos. Tómate un minuto para buscar tu Biblia, tómate un momento para compartir este enlace, este video, para que otros familiares, otros amigos también puedan ser bendecidos con la palabra de Dios. Cuando empezaba a estudiar para compartir lo que íbamos a compartir en esta mañana, pensaba en lo que venimos viviendo y en cómo tener una respuesta para pasar esta dificultad. Le he puesto por título al sermón de esta noche, Salvados de la tormenta perfecta. Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 52. Y en los siguientes minutos estaremos viendo algunas verdades sobre cómo salir de esta situación. Hace muchos años pude conocer una película que fue de gran impacto en mi vida. La conocí bajo el título de La tormenta perfecta. Narra la historia de un hecho real. El 30 de octubre de 1991, la ciudad de Gloucester, en Estados Unidos, fue salvajemente golpeada por olas de 35 metros de altura y vientos huracanados de hasta 190 kilómetros por hora. En aquella ocasión, dicen los científicos, que los restos del huracán Grace se unieron con una descarga ártica fría de alta presión que procedía del norte y con un frente procedente de los Grandes Lagos. Se la denominó como la tormenta más grande del siglo XX, la tormenta perfecta. No hubo tiempo para avisarle a los navíos, no hubo tiempo para avisar al pueblo, todo fue repentino. En el último mensaje de radio que se escuchó de la embarcación llamada Andrea Gale, el capitán del barco dijo: "Ahí viene, muchachos, y viene con fuerza". Me he puesto a pensar muchas veces cómo salimos a la mar de la vida y nos encontramos con tormentas inesperadas que nadie nos avisa, que nadie nos dijo que vendrían, y nos encontramos ahora luchando cómo salir de estas tormentas para llegar a puerto y al hogar. Permítanme mostrarles 4 verdades sobre cómo sobrepasar las tormentas de la vida. Lo primero que debes notar, en primer lugar, es que no hay tormenta que sorprenda a Dios. En el versículo 45 de Marcos 6 dice la palabra del Señor, leo conforme a la versión Reina Valera 60 lo siguiente: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. En este momento acabamos de terminar el relato conocido como la multiplicación de los panes y los peces. Jesús había estado hablándole a una gran multitud y había hecho que 10.000 personas aproximadamente fueran alimentadas de unos pocos panes y unos pocos peces. En aquella ocasión, la multitud quería tomarle para ponerlo como rey, y él, sabiendo esto y sabiendo que no era el tiempo y la forma en la que él iba a asumir su reinado, le dijo a sus discípulos: suban a la barca y vayan a Betsaida, vayan al otro lado de la ribera y allí nos vamos a encontrar. Despedidos los discípulos, Jesús despidió a la multitud y se fue a un lugar apartado a orar. Quiero que entiendas esto porque es importante. Fue Jesús quien hizo entrar a los discípulos a la barca. Fue Jesús quien hizo que los discípulos pudieran estar
en esa barca. Jesús conocía el lugar de inicio y el lugar de destino y conocía los puntos intermedios que ellos vivirían en esa travesía. Los discípulos, por su parte, conocían el inicio de la travesía y se imaginaban cómo iba a ser llegar al final. Pero los puntos intermedios y la tormenta de aquella noche no sabían que podía llegar a pasar. Aunque los discípulos no sabían esto, Jesús lo sabía. Por eso lo primero que quiero decirte es no tengas miedo de los puntos intermedios, porque Jesús sabe qué es lo que va a pasar y Él nos está asegurando el destino al que hemos de llegar. Así como le dijo a los discípulos, llegaremos a Betsaida, Él nos asegura un buen puerto para llegar. No tengas temor de los puntos intermedios, porque los puntos intermedios tormentosos nunca son el final cuando el Señor ha dicho que el destino es otro. En segundo lugar, debemos entender que cuando la tormenta es más fuerte, la presencia de Dios es más real. Dice el versículo 46 que después de que hubo despedido a la multitud o a los discípulos, Él se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y Él solo en la tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Te hago una pregunta. ¿Qué hacía Jesús mientras que los discípulos estaban embarcados y en medio del lago a punto de sufrir la gran tormenta? Dice la Escritura que Jesús estaba orando, Jesús estaba intercediendo. Es necesario entender, no olvidar jamás lo que la Escritura dice en cuanto al ministerio de Jesús en estos días. La Escritura dice que tenemos tal sumo sacerdote que se compadece de nosotros y que ahora, en este mismo instante, Él está orando por nosotros. Puedes estar tranquilo, puedes estar tranquila de saber que ahora, en la tormenta que nos está tocando pasar o en cualquier otra que nos toque pasar, Jesús intercede por nosotros. Y si Jesús intercede por nosotros, todo está seguro. Otra de las cosas que dice la Escritura es que Él les estaba observando. Al venir la noche, Él les veía remar con gran fatiga porque el viento les era contrario. Él estaba observando su esfuerzo. Él sabía que esta situación no era sencilla para ellos, que ellos estaban haciendo humanamente todos los esfuerzos posibles y que no estaban llegando a los objetivos deseados. Y fue allí donde Él los observó, sabiendo que no tenían más para dar, sabiendo que estaban agotados porque habían hecho todos sus esfuerzos, donde Él vino a ellos. Quiero que entiendas que a nosotros los hombres y mujeres nos toca hacer nuestra parte, nos toca esforzarnos, nos toca hacer lo necesario para llegar a puerto, para que la barca llegue a destino. Tenemos que hacer los esfuerzos humanamente posibles y remar hasta la fatiga. Sin embargo, debemos entender que solamente vamos a llegar a puerto si Jesús nos da una mano. En estos días, esta pandemia ha demostrado la fragilidad del hombre. Esta pandemia ha demostrado la fragilidad del hombre y de todos sus esfuerzos. Sin importar cuánto estemos haciendo y cuántos esfuerzos estemos haciendo, necesitamos una mano de Dios. Tenemos que dejar de lado la arrogancia, tenemos que dejar de lado esta idea de que podemos solos, de que nuestros esfuerzos científicos nos van a llevar a solucionar todo, porque permíteme decirte, no es así. Si Dios no nos da una mano, no vamos a salir adelante. La buena noticia es que Dios nos está dando una mano, que Dios está proveyendo sabiduría en la mente de los científicos para que ellos encuentren una cura. Él está obrando, proveyendo recursos para que los médicos, los ingenieros, los virólogos, los infectólogos tengan respuestas acertadas para que todo esto llegue a buen puerto. Porque la buena noticia es que esto no es el final de nada, que esto no va a acabar con nosotros, pero sí tenemos que hacer los esfuerzos necesarios.
Tú y yo tendremos que quedarnos en casa, tendremos que aislarnos, tendremos que buscar las nuevas formas de compartir este tiempo. Nos estamos esforzando en compartir lo que tenemos, nos estamos esforzando en pensar en el prójimo, en darle al más necesitado, nos estamos esforzando y mientras nos esforzamos, Jesús nos está ayudando. El texto dice que Jesús vino a ellos cuando ya no tenían fuerzas, aquello que les había quitado la energía, esas olas embravecidas, ese viento fuerte, no fue problema para Jesús porque Él caminaba sobre ese mar tormentoso. Quiero que entiendas esto. No hay tormenta que impida que Dios venga a nuestro rescate. No hay tormenta que impida que Él venga a nosotros. Jesús, Dios, sigue caminando sobre las tormentas de la humanidad, sobre aquello que a nosotros nos hace temer, sobre aquello que a nosotros nos hace dudar. Jesús sigue caminando sobre ellos, demostrándonos que Él tiene poder sobre cualquier fuerza de la naturaleza. Él está en control. Dice el versículo 48 hacia el final que Jesús quería adelantárseles. ¿Sabes? Solamente tengo dos cosas que se me ocurren en esta parte del versículo. Una es que Él quería ir delante de ellos para que se esforzaran viéndole delante y seguro caminando en la tormenta. Es decir, Jesús está viéndolos a ellos remar con esfuerzo y el texto dice que Él intentaba adelantarse. En ese adelantarse, tal vez Él se quiso poner delante para que ellos le vieran delante, en medio de la tormenta, caminando en la tormenta, y llegar a buen puerto. Hay gran sabiduría en poner nuestros ojos en Jesús, en medio de las tormentas, verle a Él, porque Él va adelante. Lo otro que se me ocurre es que Él llegaría al puerto para recibirlos y decirles: muchachos, fue duro, lo sé, pero están aquí, donde les dije que estaríamos, en este otro lado de la ribera. La tormenta, por más dura que fue, no pudo detenerles. Quiero que sepas que Jesús está donde debe estar, ahora intercediendo, ahora acercándose a nosotros, queriendo ir delante nuestro, marcándonos el camino a seguir. Podemos confiar en Él. Lo tercero que quiero que notes es que la noche más oscura sirve para afinar nuestros oídos. Dice el versículo 49 que cuando ellos le vieron andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se perturbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Puedo imaginarlo. Puedo imaginarme la noche oscura, iluminada solamente por las estrellas y la luna. Me puedo imaginar las olas creciendo y golpeando la barca. Me puedo imaginar el sonido del viento fuerte soplando en la barca y la fatiga física y mental que los discípulos estaban experimentando tras largas horas de remar, porque ellos se habían introducido a la barca al anochecer y ahora eran como las 3 de la mañana, desde las 8 de la noche, desde las 6 de la tarde hasta las 3 de la mañana, ellos habían estado remando y haciendo el esfuerzo para llegar a puerto. En medio de ese agotador momento, Jesús iba caminando sobre las aguas, algo impensado, algo que ellos no habían visto nunca en la historia se había visto a un hombre caminar en medio de la tormenta sobre el agua. Su mente racional les dijo: es un fantasma. Y gritaron, dice el texto literalmente que gritaron con un gran grito, gritaron: es un fantasma, tenemos temor ahora. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Cómo estás viendo a Dios
en esta tormenta? ¿Cómo le estás viendo? Puede que no le estés reconociendo, puede que estés atemorizado, que solo estés gritando y llorando, pero es allí donde Él quiere hablarnos. En medio de la tormenta, en medio del temor, Jesús le dijo a sus discípulos: tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo. Nuestros ojos naturales perciben la realidad y esa realidad a veces nos hace temer. Seguramente muchos de los que estamos escuchando esto estamos pensando en números, en cifras, en lo que ha pasado en los países de Europa, lo que ha pasado en Asia. Tenemos temor. Es lo que nuestros ojos ven. Pero ¿qué es lo que nuestros oídos están oyendo? Porque la voz de Dios cambió la percepción visual que ellos tenían. Ellos, en lo que veían un fantasma, pero cuando pudieron oír la voz del Maestro que les decía: soy yo, no tengan miedo, todo cambió. En el momento de la tormenta lo que necesitamos oír es la voz de Dios. Porque si tú simplemente te dedicas a escuchar la voz de los medios, que no es menos importante, pero si solamente empezamos a escuchar la voz de los medios, del temor, del pánico, del desabastecimiento, del aprovechamiento de la gente, de la forma descomunal en que todo este mundo parece haberse vuelto loco por lo que estamos viendo y viviendo, el temor se puede apoderar de nosotros. Pero si allí podemos escuchar la voz de Dios diciéndonos: yo estoy aquí, yo estoy en medio, no teman, podremos estar más tranquilos. Es esa voz del Padre en medio de la oscuridad, en medio del dolor, en medio de la más horrenda pesadilla o en el más peligroso momento, que nos vuelve a abrazar y a decir: aquí estoy, no temas. Vuelve por un momento a sentirte ese niño que necesitaba la protección de papá y mamá y del abrazo que te contenía en el momento de más temor y que te decía: quédate tranquilo, aquí estoy, soy yo. Qué paz, ¿verdad? Volver a escuchar la voz de mamá y papá en medio de un momento de dificultad diciendo: tranquilo, estoy yo contigo, soy yo, no tengas miedo. Esa voz apacible es la misma voz que Dios quiere que escuches en este tiempo. Soy yo, tranquilo. Esta tormenta no es el final de nada. Esta tormenta no va a hacer que perezcamos en medio de ella. Vamos a llegar al puerto. Una tormenta es un buen momento para afinar los oídos. Tal vez hasta este tiempo muchos de los que están escuchando esto no estaban escuchando la voz de Dios. Tal vez estábamos cómodamente viviendo una vida con planes de largo plazo sin prestar atención a que el Señor estaba hablando a nuestro corazón. Dios ha tenido que llevarnos a un momento de quietud en nuestros hogares, donde nuevamente podamos orar juntos, donde nuevamente podamos abrazarnos, donde nuevamente podamos preocuparnos y ocuparnos por nuestra familia, por nuestro prójimo, por el vecino que tenemos al lado. Dios nos está moviendo a que por medio de todas las formas posibles, incluso las redes sociales, podamos compartir un mensaje de esperanza. Dios está hablando y bien harías en oírle, porque si oyen hoy la voz de Dios, dice la Escritura, no permitan que se le endurezca el corazón. Tal vez Dios está poniendo en tu corazón hacer algo más en favor de alguien. Tal vez Dios está poniendo en tu corazón compartir un mensaje de esperanza. Tal vez Dios está poniendo en tu corazón hacer un acto de amor. Hazlo. Dios sigue hablando. Por último, permíteme decirte que las tormentas son una oportunidad para entender lo que Dios ha hecho con anterioridad por nosotros. En el versículo 51 de Marcos 6 dice que Jesús subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban
porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Me llama mucho la atención estos dos versículos finales de esta narración. Ellos no habían entendido un milagro que acababan de ver hace horas atrás. Jesús, con unos pocos panes y unos pocos peces, había alimentado a 10.000 personas aproximadamente. Se habían multiplicado milagrosamente. Él había manifestado su poder sobre la naturaleza, haciendo que se multipliquen. Pero ellos no lo habían entendido. Dice la Escritura que su corazón estaba endurecido. Al ver este milagro de Jesús caminando sobre el mar, ellos pudieron entender el milagro anterior. Al ver a Jesús dominando la naturaleza, pudieron entender el milagro que Jesús había hecho con anterioridad. Permíteme decirte y preguntarte, ¿acaso no ha estado Dios en nuestro favor antes? ¿Acaso no nos ha hecho ya salir de otras tormentas? Hemos vivido momentos difíciles. No sé en qué país me escuches, pero no hay un país en este mundo que no haya pasado crisis y que hayamos salido de ellas con la ayuda de Dios. Hemos vivido etapas de terror a mano de delincuentes. Hemos vivido etapas de corrupción a mano de políticos insensibles. Hemos vivido etapas de hambre por malos obrares políticos. Vivimos a diario situaciones de dificultad y en todas ellas, diariamente, Dios está a nuestro favor, poniendo un pan en nuestra mesa, poniendo un lugar donde poder descansar, poniendo salud en medio de nuestros cuerpos enfermos. Dios nos ha permitido llegar hasta aquí. Podemos decir, como dice la Escritura, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y ese Dios que nos ayudó ayer es el mismo que nos está ayudando hoy y nos ayudará mañana. Tú y yo debemos entender que no podemos permitir que nuestro corazón se endurezca para no ver los milagros de Dios. Dios hará un milagro en medio de esto. Lo sé, lo creo con todo mi corazón y lo creo porque tengo una certeza sencilla y simple. Conozco el final de la historia, lo he visto, lo he leído. Él ya lo ha declarado, Él ya nos ha dicho a dónde vamos a llegar. Él ya nos ha mostrado el puerto y el puerto es llegar juntos a la casa del Padre. Jesús prometió que Él iba a ir a preparar lugar para nosotros. No nos quedaremos aquí. Nuestro final no será una enfermedad, no será la tumba, porque aún si la tumba un día fuera nuestro lugar, de ese lugar nos levantará el Señor. En un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados para estar siempre con Él. Debemos entender que los puntos intermedios no son problema si sabemos cuál es el destino que Dios ha dicho que tenemos. En Juan capítulo 6, versículo 21, que narra el pasaje paralelo de este acontecimiento desde la mirada de Juan, nos dice que ellos le recibieron con gozo en la barca y que la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. ¡Wow! Esto es sorprendente. Jesús está caminando sobre la tormenta en el mar. Ellos tienen miedo, pero escuchan la voz del Maestro diciendo, soy yo, no teman. Entonces ellos le reciben con gozo, le dicen, Señor, ven a la barca. Y Jesús va a la barca y de pronto ellos, el texto dice que estaban a la mitad del lago. Había todavía un largo tramo. Sin embargo, Juan dice que ocurre un milagro sobrenatural. Enseguida la barca llegó a puerto. Jesús hizo un milagro calmando la tormenta, pero llevando la barca a destino, sin más esfuerzo, sin más recorrido, sin más que simplemente su poder. Él los llevó a destino. Cuando Jesús sube a la barca llega a puerto. Podemos seguir tranquilos si Jesús sube a la barca. Entonces, permíteme decirte, ¿cómo estás viendo hoy a Dios en tu vida?
Permíteme decirte que esta tormenta te puede tomar con Jesús fuera de tu barca, de la barca de tu vida. Y todos tus esfuerzos van a ser en vano, porque no vamos a llegar muy lejos sin Jesús. Y si Jesús está pasando por allí, bien harías en decirle: ven a la barca, ven a mi vida, Señor, vuelve a tomar control para que Él lleve la barca a buen puerto. ¿Está Jesús en tu barca? ¿Está Jesús en tu vida? ¿Le has dado lugar al Señor para que Él sea quien gobierne los destinos de tu vida? ¿Le has dicho a Él: Señor, hasta aquí he remado, estoy agotado, no puedo más, necesito que tú lleves la barca de mi vida al puerto que tú has dicho que quieres que llegue? ¿Lo has hecho? Si lo has hecho, tranquilo. Esta tormenta no es ningún final. Jesús está orando, Jesús está intercediendo, Jesús está viendo tu esfuerzo, pero lo más importante que quiero decirte es: Jesús está de camino. No lo olvides, Jesús está de camino. Hay un momento interesante de esta historia con lo que quiero cerrar. Cuando la noche era más oscura, a las 3 de la mañana, cuando la noche era más oscura y el viento era más fuerte y la tormenta era más recia y las fuerzas empezaban a acabarse, Jesús vino a ellos. Jesús los veía desde lo alto y Jesús vino a ellos. Hoy, la iglesia de Jesucristo, los creyentes de verdad, nos encontramos remando con un mundo adverso, nos encontramos remando con un mundo de maldad, con un mundo donde a diario se nos parte el corazón al ver la indiferencia en la que hemos caído, al ver la maldad extendida, al ver gran cantidad de males dominando a nuestra sociedad. Vivimos en una sociedad que a lo malo llama bueno y a lo bueno le dice malo. Hemos perdido las buenas costumbres que nos enseñaron nuestros padres y antepasados. Vivimos en el desenfreno, en el descontrol, en el aquí y en el ahora, en el placer solo por placer. Y a veces el corazón se nos parte por lo que vemos. Pero en medio de nuestros esfuerzos por llevar el mensaje, por llevar la palabra, por llevar un mensaje de esperanza, Jesús ora por nosotros y Él dice: tranquilos, estoy de camino. Hay alguno que tal vez esté agotado, alguno que tal vez esté a punto de tirar los remos y decir: ya no puedo más. Jesús está de camino. Jesús está más cercano. Tal vez ahora el viento y las olas no te permitan ver cuán cerca está. Pero si tienes la suficiente paciencia, le verás cerca. Y más importante, oirás su voz. Porque quiero que pienses esto: el viento puede soplar fuerte, las olas pueden rugir, pero la voz de Dios es más fuerte diciéndote: no temas, no temas. Por un momento los discípulos no escucharon más el viento, no escucharon más la tormenta, escucharon la voz del Maestro que les decía: soy yo, no teman, no se desanimen. Y allí le recibieron con gozo. Si hoy Jesús te ha hablado, recíbele con gozo. Dile: toma mi vida, toma el control. Ya no quiero vivir de esta manera solo en esta tormenta. Te necesito, Dios. Y Él subirá a tu barca, te llevará a buen puerto y un día estarás con Él en el lugar que Él ha dicho que vamos a estar. Jesús dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Él está viniendo. La iglesia dice amén. Sí, Señor. Ven, Jesús. ¿Es esa tu voz? ¿Le estás diciendo en medio de esta tormenta: Señor, ven? ¿Le estás diciendo en medio de este mundo de maldad: Señor, ven? Tengo que preguntarte: ¿estás ahora donde Cristo te mandó estar? Los discípulos podían tener gran tranquilidad. Estaban en la barca en la que Jesús les dijo que se subieran, yendo a donde Jesús les dijo que fueran, y Jesús vino a su rescate. Y Jesús viene al rescate de todos aquellos que están donde deben estar. Quisiera yo que tú estés donde tienes que estar, esforzándote por ir en la dirección que Dios ha marcado. El camino que lleva a la salvación es un camino estrecho, pocos entran por él.
El camino que lleva a la perdición es un camino ancho y son muchos los que lo atraviesan. Es tiempo de salir de este estilo de vida para seguir a Jesús. El camino de Jesús no es fácil, no es sencillo. Muchas veces Jesús nos pone en una barca a remar con viento contrario, pero sabemos que vamos a llegar a buen puerto. Permíteme invitarte a subirte a esta hermosa aventura de ser un seguidor verdadero de Jesús. Vendrán tormentas, vendrán luchas, porque no es un ser librado de males, pero Jesús está con nosotros. Te puedo asegurar que hoy, desde este lugar, Dios está con nosotros. Y este Dios que está aquí, también está allí, ahora, en tu hogar, donde me estás escuchando. Él te está diciendo ahora, no temas, no temas. No te desanimes, soy yo. Que esta tormenta no te haga creer que todo va a terminar. Llegaremos a puerto. En unos pocos días, semanas o tal vez meses, saldremos de esto. Y vendrán nuevas tormentas. La única seguridad que tú tienes es saber que Jesús está contigo en la tormenta. Así que no solamente quieras pasar este momento, sino asegúrate de llevarte de esta tormenta la compañía de Jesús. Tal vez el Señor ha permitido que esto sople a nuestro alrededor para decirte, no tengas miedo. Yo sigo en control de cualquier circunstancia difícil que te toque pasar. Algunos de los que me están escuchando están pasando el momento más oscuro de la noche de sus vidas, por la enfermedad, por el temor, por la economía, por un matrimonio deshecho, por una relación con los hijos quebrada, con una relación con los padres agrietada, con una relación tal vez con Dios completamente perdida. Él viene hoy a ti y te dice, soy yo. No temas, no te desanimes. Quiero darte un mensaje de ánimo. Jesús te ama. Iglesia, Jesús te ama. Y a ti, amigo, que hoy el Señor ha prestado tus oídos para que escuches esto, te digo, Jesús te ama. Jesús te ama muchísimo como para caminar en medio de tu tormenta y llegar a ti y decir, aquí estoy para ayudarte. Déjalo subir a tu barca, invítalo, recíbele con gozo, verás que llegarás a buen puerto, porque la única manera de salir de la tormenta perfecta es con Jesús en ella. Si tú puedes hacer esto, invítale ahora a venir a tu corazón, pídele que te ayude a sobrepasar esto y verás su bendición. Quiero agradecerte por habernos escuchado y acompañado en este servicio virtual en esta ocasión. Te esperamos y te invitamos para que, si el Señor lo permite, nos acompañes el día sábado a las 20 horas en un nuevo mensaje de la Palabra de Dios, y el domingo a las 11 de la mañana tendremos nuestro servicio virtual también, donde estaremos compartiendo de la Palabra de Dios. Si tienes algún motivo de oración, no dudes en escribir al contacto por en medio del cual has escuchado el mensaje, porque queremos orar por ti, queremos orar por tus problemas, queremos orar por tus dificultades, y si es necesario visitarte, queremos hacerlo. Queremos mostrarte el amor de Jesús que tal vez no has conocido hasta ahora. Si tú tienes necesidad de nosotros, la Iglesia del Señor, al igual que Jesús, está para ir en medio de la tormenta de quienes más lo necesitan. Que el Señor te bendiga y nos vemos pronto.